al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Lo cierto es que en México las relaciones entre la Iglesia y Estado tuvieron un capítulo negrísimo con la famosa Guerra Cristera de 1926. A mediados del siglo XIX, la Iglesia se había pasado de lanza con el Estado mexicano. De ahí surgió la Guerra de Reforma. Pero para 1917, con la Constitución, el que se pasó de lanza fue el Estado con la Iglesia. De ahí surgió el gran conflicto conocido como la Guerra Cristera. Cuando llegaron los sonorenses al poder a partir de 1920, nos dimos cuenta que eran bastante comecuras. Por ejemplo, Obregón, durante su gobierno hubo un atentado en la Basílica, no hubo ningún responsable y las autoridades hicieron ojo de hormiga. También hubo un bombardeo sobre el Cristo del Cubilete y además la expulsión de algunos ministros del clero dejaron el país por órdenes de Obregón. Quien sí se pasó de la raya fue el presidente Calles, pues decidió que, ¿por qué no fundamos nuestra propia religión y nuestra propia Iglesia Católica Apostólica, pero mexicana? Y así lo hizo. Le dio 2 templos a la iglesia que se llamó Cismática. De pronto ya teníamos una iglesia mexicana muy juarista, muy nacionalista, pero que respetaba el dogma de la Iglesia Católica Romana. Lo terrible vino cuando se reglamentó el artículo 130 constitucional y Calles decidió meterse en la propia organización interna de la iglesia. ¿Cómo fue esto? Pues sí, el gobierno de pronto tuvo la posibilidad de decidir cuántos sacerdotes debía haber por habitante en México. Eliminó los colegios católicos, es decir, se metió totalmente con la iglesia. El clero católico se puso en guardia, reunió hasta 2 millones de firmas para tratar de modificar el reglamento al artículo 130 constitucional, pero fracasó. ¿Cuál fue la salida entonces? El clero dijo, cerramos todos los templos. ¿Y qué pasó entonces? Estalló la guerra, la famosa Guerra Cristera. ¿Por qué llamada así? Porque los católicos gritaban ¡Viva Cristo Rey! En 1929 la Iglesia Católica dijo quiero la paz, el gobierno dijo quiero la paz, lograron los acuerdos en junio de 1929. Estamos conmemorando los 90 años del fin de la Guerra Cristera. Obregón ya lo había dicho, si ganamos, ¿qué ganamos? Y si perdemos, lo perdemos todo. Y es cierto, México perdió en la Guerra Cristera entre 1926 y 1929.